Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor Enrique Echeburúa, catedrático emérito de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, académico de número de nuestra Academia de Psicología de España y académico de número de la Academia Vasca de las Ciencias, Artes y Letras. Muchas gracias, profesor Echeburúa. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, gracias a todos ustedes por acompañarnos. El profesor Echeburúa se licenció en la Universidad Complutense de Madrid en el año 73, donde también se doctoró en el año 78, tras disfrutar ya de una beca de formación de personal investigador. Continuó su formación en el extranjero, disfrutando de una beca del programa British Council del Gobierno vasco, en la unidad de terapia de conducta del Middlesex Hospital de Londres. Y realizó además una estancia en el Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Este brillante comienzo solo era el principio de una larga y productiva carrera profesional de un joven profesor que ya en el año 89 era catedrático en la Universidad del País Vasco. A lo largo de estos años, su fructífera actividad investigadora no ha hecho sino crecer. Ha dirigido más de 16 proyectos de investigación en convocatorias competitivas, tanto nacionales como autonómicas, muchas sobre la temática de los tratamientos para víctimas, agresores, víctimas de violencia o jugadores patológicos. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales. Ha presentado innumerables ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha realizado estancias como profesor invitado en las universidades más prestigiosas de Canadá y Estados Unidos. Ha sido codirector de la revista de Victimología y posteriormente editor de dicha revista, y también forma parte de los comités editoriales de más de una docena de prestigiosas revistas en el área de la psicología clínica y la psicología forense. El profesor Echeburúa es director del Grupo de Investigación en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad del País Vasco e investigador senior del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Salud Mental, CIBERSA. El profesor Echeburúa es, sin duda, uno de los autores más prolíficos de la psicología española. Ha publicado 44 libros, pero debo decir, incidir más bien en que el número no es ni siquiera lo más remarcable, sino sobre todo el hecho de que la mayor parte de estos libros han sido y siguen siendo manuales de referencia en los temas que abordan y han formado a decenas de generaciones de psicólogos que hemos encontrado en estas obras manuales prácticos sobre cómo trabajar en los trastornos de ansiedad, en las adicciones, el abuso de Internet, el abuso sexual en la infancia, la adicción a las redes sociales y el juego patológico. Además, ha publicado, se dice pronto, más de 200 capítulos de libro y unos 340 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Sin duda, profesor, esta gran obra es reflejo de su pasión por la psicología, por la investigación y por la docencia. Y también, inevitablemente, habla de su incansable trabajo como científico a lo largo de toda una vida profesional. La relevancia de sus investigaciones ha sido reconocida por numerosos premios y distinciones, entre ellos, por ejemplo, el primer premio de psicología Rafael Burgaleta o el premio Euskadi de Investigación 2017 en el área de las ciencias sociales y humanidades por su trayectoria científica e investigadora. Sorprendentemente, esta ingente actividad investigadora no le ha impedido desempeñar puestos de responsabilidad tanto en la universidad como fuera de ella. Por citar algunos, en la Universidad del País Vasco ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y también ha sido director del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Fuera de la universidad ha ocupado, entre otros cargos, el de miembro del Consejo Asesor del Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, el de coordinador científico de la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el año 2013 al 2015, o el de miembro del patronato de la Fundación Vasca para la Ciencia. Y en el ámbito de la victimología, al que tantos años ha dedicado, ha sido, entre otros puestos, miembro cofundador del Instituto Vasco de Criminología y presidente de la Sociedad Vasca de Victimología.
En resumen, hoy tenemos en los miércoles con la Academia a uno de los referentes más claros de la psicología clínica y de la victimología en España y además un hombre valiente, un hombre que desde la universidad trabajó en el País Vasco por las víctimas del terrorismo, precisamente en los años más duros del terrorismo, cuando más solas y estigmatizadas estaban las víctimas. Y pese a las amenazas directas de los terroristas, lo que sin duda merece también nuestro más sentido reconocimiento. Así pues, es un honor y un placer presentar al profesor Enrique Echeburúa y su conferencia titulada El valor psicológico del perdón. Cuando quiera, profesor. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Academia de Psicología de España la invitación a formar parte de esta actividad tan interesante como son los miércoles de la Academia y en la que en esta ocasión pues, he sido invitado. Quiero también agradecer especialmente las palabras tan cariñosas, tan afectuosas de Maripaz García Vera acerca de mi trayectoria personal y profesional. Y por otra parte quiero agradecer a todos los televidentes, los que nos ven desde la distancia, el que bueno, pues hayan dedicado o dediquen este tiempo a escuchar mis reflexiones sobre un tema, digamos, tan relevante desde una perspectiva psicológica como es el tema del perdón. En realidad el perdón es una categoría religiosa, pero que puede admitir y debe admitir una versión, digamos, laica y ética sobre su significado para el ámbito de lo que es la convivencia humana y para lo que son los conflictos humanos en particular. En realidad, todas las personas experimentamos una serie de agravios a lo largo de nuestra vida. Estos agravios que podamos realmente experimentar, tenemos una capacidad para poder hacer frente a ellos con nuestros recursos psicológicos y con el apoyo familiar y social con el que contamos. Sin embargo, hay algunas personas en donde las afrentas que han podido experimentar por parte de personas conocidas, familiares, cercanos o personas completamente desconocidas, les supone un sufrimiento emocional específico y del que les cuesta realmente recuperarse. Esto tiene que ver, por una parte, con el tipo de afrenta. No todas son iguales, lógicamente, y hay algunas afrentas que, por su intensidad, por su duración o por la frecuencia con que se producen, dejan a una persona en una mayor situación de vulnerabilidad. Y, por otra parte, además del estímulo, hay que contar con la propia persona que recibe la afrenta. Es decir, hay personas vulnerables psicológicamente que experimentan con especial profundidad cualquier tipo de agravio que pueden experimentar, y especialmente aquellas personas que son vulnerables en función de haber experimentado, por ejemplo, una victimización previa o de haber experimentado afrentas reiteradas a lo largo de su vida y por distintas personas, les hace, por así decirlo, más sensibles y más vulnerables a este tipo de situación. Muchas de estas personas viven estas afrentas o estos agravios con una sensación de humillación y les puede llegar a producir una quiebra del sentimiento de seguridad, que es algo que resulta fundamental para una persona. Y así, de esta manera, pueden vivir esta quiebra del sentimiento de seguridad en forma de una vivencia súbita de desvalimiento, una percepción de incontrolabilidad ante el futuro y una pérdida de la confianza básica en sí mismo y en las demás personas, porque en definitiva, por un proceso de generalización, pueden atribuir a que lo que les ha ocurrido o el tipo de afrenta que han sufrido podría ocurrirles en el futuro
por otras personas, con lo cual genera un nivel de desconfianza generalizada. Y, en último término, esto se puede traducir en una interferencia negativa en la vida cotidiana, en concreto en lo referido a la capacidad de amar, a la capacidad de trabajar, etc. Ahí es cuando hablamos ya, por tanto, de que el agravio tiene una significación psicológica que va más allá, por tanto, de las distintas experiencias emocionales que las personas nos encontramos a lo largo de nuestra vida. Bien, cuando una persona ha experimentado esta sensación de agravio doloroso emocionalmente, habitualmente y por fortuna, no dura toda la vida. Hay situaciones o hay circunstancias que contribuyen a amortiguar realmente ese dolor. Algunas de estas circunstancias que contribuyen a paliar ese dolor son elementos externos, como el paso del tiempo, que tiene siempre, o que tiene con mucha frecuencia al menos, una función amortiguadora a medida que nos alejamos de los elementos que nos han generado realmente ese agravio. Cuando una persona reanuda su vida cotidiana, entendiendo por ello el tomar los hábitos que nos caracterizan a nivel laboral, a nivel lúdico, a nivel social, a nivel familiar, etc. También cuando nos implicamos en nuevos proyectos y en nuevas relaciones, porque en definitiva estos proyectos y estas relaciones generan una estimulación realmente positiva que tiende, digamos, a hacer más lejano, digamos, el recuerdo de esa afrenta que hayamos podido experimentar. Y dependemos también en gran medida del apoyo familiar y social, porque las personas contamos con ese apoyo para poder, digamos, disfrutar, para poder encontrar realmente un soporte en el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana. Pero además de ello, de estos elementos externos, existen también unos elementos internos, y ahí es donde vamos a ubicar realmente el papel del perdón. Bueno, por una parte, entre los elementos internos, es decir, que no dependen ya de circunstancias externas o que nos rodean, se encuentra por una parte el olvido. Y en concreto el olvido amnésico, que es fundamentalmente un tipo de olvido que intenta reprimir emocionalmente aquellas experiencias que nos han sido especialmente ingratas y que nos han supuesto una afrenta, un agravio en el sentido de lo que describía anteriormente. Esta situación de olvido amnésico se da más frecuentemente cuando emergen junto a la afrenta recibida sentimientos de culpa o de vergüenza o de asco por lo sucedido. Es el caso, por ejemplo, de personas que han sido, por ejemplo, víctimas de abuso sexual en la infancia y especialmente en un entorno intrafamiliar o de personas cercanas, en donde los sentimientos de vergüenza, culpa, etcétera, emergen con mucha frecuencia. Y ello hace que las personas intenten olvidar realmente esa situación. Esto no siempre es sano, porque ocurre que muchas veces, de forma no deseada por la persona, estos recuerdos emergen de forma fragmentaria, desordenada, en forma de pesadillas, de sueños, en definitiva, de interferencia en la vida cotidiana. Y por otra parte, otra de las estrategias o de los elementos que contribuye realmente por tanto, se trataría de una estrategia, desde mi punto de vista, fallida en muchos casos, porque no acaba o no contribuye a la cicatrización de la herida propiamente. Y por otra parte, existe, digamos, el perdón. El perdón lo que supone es un esfuerzo activo por olvidar la afrenta sufrida sin exigir nada a cambio. Es decir, y mostrar una actitud de clemencia, digamos, hacia aquella persona que me ha causado
ese tipo de sufrimiento o ese tipo de quebranto. En realidad, con esta actitud no se olvida, o sea, cuando una persona perdona a la persona que le ha causado ese tipo de afrenta, en realidad no se olvida lo que ha ocurrido, pero se aprende a vivir con el dolor y, por tanto, a que ese dolor forme parte de la biografía de una persona en donde coexisten elementos negativos o elementos dolorosos con otros elementos positivos, etcétera, que son los que constituyen ese hilo conductor que supone la vida de una persona. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de perdón, perdonar es un acto de generosidad. Es decir, nadie está obligado, digamos, a otorgar realmente el perdón. De hecho, la misma etimología del término perdonar se compone de un verbo, donare, en latín, que significa, por tanto, entregar, y de un prefijo intensificador, que es el per, que lo que quiere decir es completamente o totalmente. O sea, que es entregar totalmente, sería la etimología, por así decirlo, de este término, y que denotaría realmente ese ámbito de generosidad al que me estoy refiriendo. Perdonar no supone, por tanto, no se puede imponer en ningún caso a una persona que le perdone por lo que se ha hecho, sino que va a depender de la actitud y de la conducta de la víctima. Por otra parte, perdonar no es olvidar. El perdón, de hecho, supone forzosamente la memoria del agravio sufrido. Uno no puede perdonar aquello de lo que no es consciente que haya sufrido. Por tanto, no se trata de olvidar, sino de incorporar, o en todo caso, de echar al olvido, por así decirlo, ese tipo de circunstancias dolorosas que nos han acontecido en un momento determinado de la vida. Perdonar puede requerir también un periodo temporal determinado respecto a la afrenta sufrida. Quiero decir que es posible que muchas personas no estén en condiciones de perdonar cuando han sufrido realmente un agravio, digamos, de forma inmediata o de una forma próxima temporalmente. Pero puede ocurrir que semanas, meses o incluso años después estén en condiciones de poder, digamos, perdonar y poder, por tanto, desprenderse de esa mochila que resulta tan cargante y que en ese momento puede resultar realmente adecuado. Es decir, el sol no sale de repente, sino que hay un tiempo psicológico que puede ser más adecuado para llevar a cabo esa conducta. Otro aspecto muy importante es el que el perdonar no implica necesariamente reconciliarse con la persona con la que, de la que hemos recibido realmente un agravio. El mismo término, digamos, de reconciliación alude a que una persona se reconcilia cuando ha existido una quiebra de una relación previamente existente. Es decir, yo me reconcilio con aquella persona con la que me he enfadado y con la que he tenido una relación anterior más o menos satisfactoria. Pero en muchos casos hay muchos agravios que una persona puede sufrir a lo largo de la vida por parte de personas que desconoce por completo. Bueno, en el caso de las victimizaciones de tipo, digamos, terrorista, de tipo sexual, en las agresiones sexuales extrafamiliares, etcétera, muchas veces las víctimas, la mayoría de las veces las víctimas no conocen realmente a los agresores. Por tanto, no implica necesariamente que tenga que haber una reconciliación. Es más, puede ser una actitud sana, psicológicamente hablando, utilizar la evitación como estrategia de afrontamiento para mantenerse lejos del ofensor, porque una cosa es el que se haya perdonado, entendiendo por perdón a lo que me he referido antes, de esa actitud de clemencia y ese esfuerzo activo por olvidar la afrenta sufrida sin exigir nada a cambio, pero que no requiere que la persona tenga que convivir
por así decirlo, o, digamos, hacer un acto de acercamiento a una persona con la que previamente no ha existido tal acercamiento. En definitiva, nada puede cambiar el pasado, pero el perdón puede cambiar el futuro. Desde luego, hay formas también especiales de poder vivir el perdón. El verdadero perdón, como he dicho antes, al margen de toda legalidad, es un don gracioso del ofendido al ofensor. Cuando recuerdo que recién liberado, después de 27 duros años de encarcelamiento, en 1969, Nelson Mandela, que luego fue Premio Nobel de la Paz, él declaró que perdonaba a sus carceleros y con ello abrió, mediante ese gesto, la posibilidad de una reconciliación en Sudáfrica. Es más, Mandela, en la toma de posesión como presidente del gobierno sudafricano, sentó en su investidura como presidente a quien durante casi 20 años había sido su carcelero blanco. Claro, no se trata, obviamente, es una decisión personal desde mi punto de vista admirable en muchos aspectos, pero no se trata de exigir realmente este tipo de actitud o este tipo de conducta respecto a todas las personas que han podido en un momento determinado pues, sufrir una afrenta. Bien, el perdón presenta una función psicológica determinada. Por ello insistía antes en la necesidad de, aparte de las consideraciones religiosas, éticas y de otra índole que se han tocado con frecuencia respecto al perdón, requiere una reflexión psicológica por varios motivos. El primero, porque a un nivel filogenético, el perdón está fuertemente anclado en la naturaleza humana. Hay una tendencia humana a perdonar, que es una cualidad genética favorecida por la fuerza evolutiva de la selección natural, porque permite a los miembros de nuestra especie hacer las paces con el ayer, reponerse y, en definitiva, perpetuarse. Si no existiese el perdón y la convivencia, que está llena siempre de aristas en lo que se refiere a las relaciones humanas, no existiese, pues obviamente la convivencia dentro de la especie humana pues sería prácticamente imposible, de no existir esa posibilidad. Por tanto, me parece que tiene un fuerte anclaje evolutivo que hay que resaltar. A nivel ya psicológico individual, el perdón permite sacudirse el yugo del suceso doloroso sufrido y romper ese vínculo emocional de amargura, de tristeza y, en definitiva, de echar la vista atrás de forma permanente hasta el punto de no prestar suficiente atención a las cuestiones digamos, de la vida cotidiana. Permite mejorar la salud física y mental, porque en la medida en que una persona se ha quitado realmente ese peso de encima, pues facilita realmente especialmente las cosas. Por otra parte, permite a una persona reconciliarse consigo mismo y sobre todo porque no hay que olvidar que el perdón puede, o sea, la ausencia, el no querer perdonar al ofensor puede suponer para una persona pues como un cierto sentimiento de culpa, porque a lo mejor entra en conflicto con su código ético acerca de lo que es la convivencia, acerca de lo que es la convivencia humana. Y eso dificulta realmente ese tipo de situación, porque en definitiva el sentimiento de rencor puede generar un metasentimiento de culpa por ser rencoroso cuando el rencor no entra dentro del código de valores éticos, por así decirlo, que esa persona tiene. Permite también recuperar la paz interior. En definitiva, es librarse del dolor y no vivir en un perpetuo desgarro. Así lo han comentado muchas personas que han experimentado dolores profundos, que en el momento en que han llevado a cabo ese tipo de conducta, pues se han sentido, como digo, liberados, al menos en parte, al margen de que figure eso en su biografía. Y también desde una perspectiva más personal nos permite, cuando utilizamos el perdón, aceptar mejor los propios errores, porque nosotros también hemos cometido
más o menos conscientemente agravios a otras personas, y si aprendemos a perdonar a quienes nos han agraviado, nos es más fácil perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, por nuestras conductas o por las omisiones de conductas que deberíamos haber hecho y no hemos hecho en un momento determinado. En definitiva, digo, el perdón sirve para olvidar el dolor pasado, reducir el dolor presente y, en cierto modo, prevenir, digamos, el dolor futuro. Por otra parte, no todas las personas tienen la misma capacidad no tienen la misma capacidad para el perdón. Las diferencias para el perdón, las diferencias para el perdón dependen de distintas variables. Bueno, por una parte va a depender sin duda de la percepción de la intensidad del agravio vivido. Quiero decir, hay personas que han experimentado un agravio que lo consideran como muy intenso y que eso va a determinar realmente su vida. Qué duda cabe que cuanto más intenso sea el agravio, más difícil puede ser el implicarse en esas situaciones de perdón. Pese a ello, realmente existen muchas excepciones al respecto. Va a depender también de la historia anterior de la persona agraviada. Me refiero que si nos encontramos con una persona vulnerable que ha sido revictimizada, es decir, que en su biografía ha experimentado distintos tipos de agravios por parte de diferentes personas o en diferentes contextos, eso va a dificultar más el poder ejercer el perdón. Va a depender también del sistema de valores éticos, espirituales, morales que pueda tener una persona, que eso puede facilitar el que se dé o no el perdón. Va a depender también de la relación afectiva previa existente con el ofensor. En muchas ocasiones, como he comentado antes, el ofensor es una persona desconocida, pero hay otras ocasiones, por ejemplo, estoy pensando en conflictos familiares, en un momento determinado, donde ha existido una relación afectiva previa y en donde ha habido momentos positivos vividos con esa persona. Si hay un balance o hay una historia de elementos positivos al margen del agravio que haya podido existir, eso tiende a facilitar el que se puedan recomponer puentes y ahí realmente establecer propiamente lo que sería una reconciliación. Y va a depender también, en buena medida, de la actitud y de la conducta que tenga el ofensor. Quiero decir que la actitud del ofensor es diferente cuando el ofensor adopta una actitud humilde o cuando, por ejemplo, solicita el perdón. Y esa solicitud de perdón es un perdón realmente vivido, es decir, es un perdón individual, no es un perdón grupal. Por ejemplo, es un perdón auténtico, o la víctima por lo menos lo percibe, que la persona realmente lo está pasando mal y que realmente está arrepentida por lo que hizo en su momento, y se trata también de un perdón discreto, es decir, que no es un perdón que se salga digamos, en los periódicos, en los medios de comunicación o en algún contexto en donde parece que es una forma de poder cumplir el expediente o incluso de conseguir un requisito, por ejemplo, en el ámbito del terrorismo, en el ámbito de otros delitos, para poder conseguir unos beneficios, digamos, penitenciarios o de algún otro tipo. Es decir, que si la conducta del ofensor y la forma de vivir el perdón se lleva a cabo de una forma más bien íntima, la víctima lo percibe verbal y extraverbalmente como algo auténtico y se realiza de una forma discreta, eso facilita realmente la existencia del perdón. Es verdad que hay situaciones en donde no es fácil llevar a cabo esta situación. Por ejemplo, hay personas que quieren perdonar o que están dispuestas a perdonar, pero que el ofensor no les pide perdón, o que el ofensor, por ejemplo, ha fallecido. Recuerdo un caso que me llamó especialmente la atención, que lo leí realmente en un medio de comunicación, de una señora de 87 años, en aquel entonces natural de un pueblo de Zamora, que no olvidaba
los fusilamientos de su padre y de sus dos hermanos en la guerra civil, que eran maestros y fueron denunciados por el alcalde falangista del pueblo, ya fallecido. Ella misma y su madre sufrieron la persecución del régimen. Cuando se le preguntó si ella perdonaba realmente al agresor que había sido responsable de estas matanzas, respondió: ¿y a quién perdono? Porque esa persona había fallecido ya. Y sin embargo, mostró una actitud éticamente generosa cuando se le preguntó por el nombre del delator y se le preguntó quién había sido la persona que había delatado digamos, a su padre y a sus hermanos. Y entonces la contestación de esta mujer, por otra parte analfabeta, llena de sentido común, fue que no lo diré porque esa persona tiene hijos y los hijos no son culpables de las canalladas de los padres. Bueno, esta actitud pues me parece que realmente denota una actitud de generosidad ante este tipo de situación, pues que realmente es muy positivo. Otro caso, sin citar, sin ser exhaustivo en ejemplos, es el caso de una persona muy conocida, por otra parte, José Antonio Ortega Lara, que fue secuestrado durante 532 días por ETA y que declaraba en el año 2014, declaraba que intento vivir sin miedo, sin odio, sin olvido y perdonando. Yo a él, Bolinaga, uno de los secuestradores, ya le he perdonado. Me ha costado mucho, pero al final el perdón es positivo porque te quitas una carga de encima. El otro ni siquiera sabe si le odias, le da igual, solo te haces daño a ti mismo. Bien, me parece que son algunos de los testimonios que pueden tener pues, un cierto interés en este contexto al que estoy refiriéndome. Bueno, por otra parte, hay diferencias individuales en cuanto a la capacidad para el perdón. Hay personas a las que les cuesta mucho más perdonar, especialmente aquellas personas que presentan un nivel de inestabilidad emocional o que presentan una personalidad obsesiva y por tanto, digamos, están un poco reconcomidas por el dolor que les ha supuesto ese agravio que han sufrido y que les resulta pues muy difícil, si no imposible, digamos, eliminarlo de su mente. Y también aquellas personas que se caracterizan por tener un nivel de desconfianza, de ser personas desconfiadas, como una actitud global, digamos, ante el resto de las personas y ante la sociedad. Si se dan estas características, realmente es más difícil, digamos, que puedan ejercer las conductas de perdón. Por otra parte, hay ciertas emociones que son obstaculizadoras respecto al perdón. Una de ellas es el odio o el rencor. Quiero decir, cuando nos encontramos con esta situación, el odio es un elemento energizante que puede una persona tener permanentemente presente en la mente de forma estable, como un sentimiento en forma de rencor, por ejemplo, que dificulta mucho digamos, el perdonar a la persona que ha causado esa afrenta. Y por otra parte están los deseos de venganza. La venganza está profundamente arraigada en el ser humano. Es más, existe muchas veces una necesidad psicológica por parte de las víctimas de experimentar estos deseos de venganza y no hay que reprimir la expresión de esos sentimientos a las víctimas porque está relacionado con la humillación que han experimentado y especialmente en la proximidad temporal a la afrenta. Quiero decir que la necesidad, o sea, la expresión de un sentimiento de venganza puede ser una necesidad, digamos, psicológica que debemos realmente respetar en las víctimas que nos lo relatan. Otra cosa es que, obviamente, una sociedad civilizada no puede tolerar realmente lo que son las conductas
digamos, de venganza hacia los agresores, pero experimentar esa necesidad psicológica, sobre todo en esos momentos, puede ser un elemento catártico y un elemento de liberación para la persona que lo ha experimentado. La venganza, en realidad, como ajuste de cuentas, al margen de que es intolerable socialmente, es una emoción desadaptativa porque es insaciable. O sea, realmente cualquier cosa que se haga contra el agresor, cuando una persona está movida por esa sed de venganza, le resulta insuficiente e incluso puede llegar a tener hasta un carácter de transmisión generacional. Esto se ha dado especialmente pues, en pueblos pequeños donde existían, por ejemplo, familias enfrentadas y en donde pues, muchos hijos se veían enfrentados a los hijos de vecinos, etcétera, con quienes ellos no habían tenido ningún problema, pero había un odio, digamos, secular o un odio mantenido durante mucho tiempo que se transmitía, digamos, de una generación a otra y que impedía, por ejemplo, el que pudiesen jugar con ellos, emparejarse con alguna de las personas que pertenecían al otro gremio, etcétera. Con lo cual, realmente, estas emociones sí son obstaculizadoras de lo que es la convivencia, de lo que es la riqueza, de lo que es la riqueza personal y lo que es, en definitiva, la tranquilidad y el despliegue de posibilidades que tiene un ser humano. Por otra parte, las características que presenta, digamos, el odio y el rencor es que cuando hablamos de odio estamos hablando de una emoción brusca de rabia que conductualmente se manifiesta en una forma de una conducta de evitación de la persona odiada y a nivel cognitivo se manifiesta en forma de un desprecio de la persona odiada. Si esta emoción se enquista en el tiempo, entonces ya no hablamos de una emoción, sino hablamos de un sentimiento, más bien de un resentimiento intenso duradero, que es justamente el rencor. El rencor supone un odio enquistado al ofensor y además, en estos casos, existe el riesgo de que el rencor se pueda, digamos, generalizar ya no solamente a la persona odiada, sino al conjunto de la sociedad, pues pensando que la sociedad me ha tratado mal, que no han sabido valorar lo que yo tenía, que se han ensañado conmigo, etcétera, con lo cual pues dificulta mucho la calidad de vida de estas personas. Y además, en definitiva, el odio hace daño al que odia, no a la persona odiada. El odio es algo así como beberte un veneno y esperar a que muera la otra persona, ¿no? Por tanto, es como emoción, me refiero como emoción o como sentimiento, según hablemos del odio o del rencor, de elementos claramente desadaptativos. Por otra parte, el odio o la venganza absorbe la atención, nos encadena al pasado, con lo cual nos dificulta el establecer un proyecto de vida orientado al futuro, orientado a nuevas ilusiones, a nuevas perspectivas que podemos desempeñar, impide la cicatrización de las heridas, que he señalado antes, que con el paso del tiempo tienden en general a diluirse o a amortiguarse y, en último término, dificulta la alegría de vivir y fomenta la amargura. Bien, cuando hablamos de la recuperación psicológica de las personas, agraviadas, lo que intentamos es que los agravios sufridos pasen de un pasado traumático a un pasado biográfico. Es decir, no se trata, como he dicho antes, de olvidar, sino se trata de que lo pasado lo integremos en nuestro, digamos, haber de experiencias positivas y negativas que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, pero que en definitiva nos permitan proyectar el presente y el futuro y no nos hipotequen la posibilidad de poder embarcarnos en proyectos de vida ilusionantes. Y por otra parte, supone también una ruptura con el victimismo. Es decir, una persona no se puede definir o no debe definirse como víctima, me refiero como víctima a perpetuidad. ¿Por qué? Porque el concepto de víctima es una categoría adjetiva, es decir, hemos sufrido una situación en un momento determinado, pero antes que víctimas, lo que somos personas, y el ser personas es la categoría sustantiva,
es lo que nos define como seres humanos, lo que nos confiere una dignidad en concreto y lo que nos permite tener muchos más registros, digamos, en nuestra vida actual y con la posibilidad de proyectarnos realmente hacia el futuro. Bien, hasta aquí he estado hablando fundamentalmente de las personas agraviadas. Quería referirme ahora al valor del perdón en las personas que han cometido el agravio, es decir, en los ofensores. Bien, por una parte, hay que tener en cuenta que las personas, cuando no llevamos a cabo conductas negativas, no lo hacemos solo porque tengamos unos controles externos, es decir, no nos saltamos un semáforo en rojo solo porque puedan ponernos una multa, sino que realmente existen unos controles de nuestra conducta que tienen que ver realmente con nuestro proceso de socialización y con la adquisición de la conciencia moral. Es decir, que nosotros, en función de la conciencia moral que vamos desarrollando, experimentamos un malestar emocional o un castigo interno cuando transgredimos una norma que la tenemos como autoimpuesta. Es decir, que si no nos comportamos adecuadamente con arreglo al código ético o el código de valores que hemos adquirido, pues nos encontramos con un nivel de malestar emocional. Un segundo escalón es que además ese malestar emocional nos puede llevar a una reprobación social, porque si las personas que están a nuestro alrededor han sido conscientes o han sufrido parte de la conducta negativa que nosotros hayamos podido llevar a cabo, o de la omisión de una conducta positiva, pues nos pueden reprobar socialmente. Y esa es una forma de castigo muy importante, porque las personas somos seres sociales y necesitamos, cuando menos, un microgrupo para poder funcionar y para poder obtener una satisfacción de la vida. Y en un tercer plano, si esa transgresión adquiere el carácter de una infracción delictiva, entonces entramos ya dentro del campo de la culpa legal, lo que es el castigo externo, en fin, y lo que es el código penal. Es decir, por así decirlo, existen como unos círculos concéntricos en donde el más amplio y el más potente es digamos, el castigo interno. En segundo lugar está la reprobación social y finalmente, en un nivel más reducido de lo que supondría ya propiamente un delito, estaría realmente la culpa legal, ¿no? Es decir, que por tanto el sentimiento de culpa está muy arraigado y va, por supuesto, mucho más allá de la culpa legal, ¿no? Jurídicamente, por tanto, hablamos de culpa legal como un delito cuando una persona lleva a cabo, había dicho, una acción transgresora, y psicológicamente lo vivimos en forma de una culpa moral o en forma de una vivencia de culpa que va más allá del sentimiento de culpa y que tiene tres planos a nivel conductual cuando llevamos a cabo una conducta que es reprochable con arreglo a nuestro código de valores. Eso nos genera a nivel cognitivo una mala conciencia, o sea, la conciencia de que no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho, y finalmente a nivel afectivo nos genera un malestar emocional, bien sea en forma de sentimientos de culpa o de vergüenza, etc. Esta vivencia de la culpa está acompañada, digo, por tanto, por una conducta causal, hay una autovaloración negativa y finalmente hay una emoción negativa, esa autovaloración negativa que nos lleva, digamos, en muchas ocasiones a autodepreciarnos y a perdernos el respeto a nosotros mismos, cosa que no deberíamos hacer nunca, y a llevar a mostrar emociones negativas como tristeza, remordimiento, rabia, etc. Bien, el perdón, he señalado antes que tiene una doble versión, que además de la versión de las víctimas o de las personas agraviadas a las que me he referido antes, tiene una versión importante en relación con los ofensores. Para los ofensores, el perdón tiene psicológicamente un valor importante porque permite eliminar los sentimientos de culpa, ajustar cuentas con el pasado, mejorar en empatía respecto a la persona a la que ha provocado ese agravio, recuperar la paz interior y, en definitiva, integrarse socialmente, por haber hecho ya realmente, digamos, como una labor determinada y porque, en definitiva, pues toda persona tiene derecho
a tener una segunda oportunidad o a tener posibilidades de poder, digamos, llevar a cabo realmente un proyecto de vida y ser aceptado socialmente por ello. Por tanto, el perdón es también un componente muy importante en los ofensores, en el caso de que lo soliciten, ¿no? Es verdad que también, igual que he señalado en el ámbito de las víctimas, hay diferencias individuales en cuanto a la capacidad o la incapacidad para el perdón. Hay personas que, por desgracia, no cuentan con un freno de mano para regular sus tendencias destructivas. He dicho antes que la culpa es un elemento que, muy vinculado con la empatía que sentimos con las demás, con las personas, en función del desarrollo de nuestra conciencia moral, es como una especie de mandamiento biológico natural que tenemos, el no hacer daño a las personas que están a nuestro alrededor. Pero bien, hay personas que no cuentan, como digo, con ese freno de mano, bien porque tienen ciertos rasgos psicopatológicos, especialmente de tipo psicopático o de tipo narcisista, que les impide o les dificulta el tener esa tendencia empática a la que antes me refería con las víctimas y que supone un obstáculo para poder hacerles daño, porque solo el ver la cara de la persona que tenemos enfrente, el ver que con nuestra conducta podemos hacerle sufrir, eso inhibe una conducta, digamos, ofensiva o destructiva de cualquier tipo. Y por otra parte se encuentra en el ámbito del fanatismo, es decir, en personas fanáticas, como ocurre ahora, por ejemplo, en el ámbito de los delitos de odio, donde hay actitudes xenófobas, racistas o de intolerancia ante la orientación sexual o la identidad sexual de otras personas, el ofensor puede llegar a cosificar a esas personas, no considerarlas ni siquiera como personas y, por tanto, impedir que experimente esos sentimientos de culpa que deberían surgir de forma espontánea. Bien, cuando una persona o un ofensor experimenta ese sentimiento de culpa, es decir, y no es un psicópata o no se encuentra en ese nivel de fanatismo, o personas que han sido fanáticas que por el transcurso del tiempo o por circunstancias biográficas o sociales han dejado de tener esa perspectiva y ven su pasado de una forma crítica, por ejemplo, en relación con las conductas que asumieron en un momento determinado, hay estrategias que son inadecuadas para afrontar la culpa y otras estrategias que son adecuadas. Y resumo en estos últimos minutos lo que me parece más significativo a este respecto. Estrategias inadecuadas ante la culpa se pueden dar, digamos, con el objetivo de evitar la aparición de la culpa, que, como he dicho, es un mecanismo que surge de forma habitual. Estrategias utilizadas son la negación, el olvido o la minimización o justificación. Es decir, he llevado a cabo una conducta que es ofensiva, pero es que la víctima se lo merece, por así decirlo. O la atribución errónea de la culpa a la víctima. Es ella la que me ha provocado, por ejemplo, en muchos casos de violencia machista, a factores personales. Es que yo soy una persona irritable y a veces me enciendo y no puedo evitar el llevar a cabo ese tipo de conducta, o a factores externos, por ejemplo, atribuir conductas ofensivas hacia la pareja, hacia los amigos o hacia los compañeros, pues porque atribuyéndolo a que tiene problemas en el trabajo, a que está con una situación de estrés determinada en relación con la educación de sus hijos, etcétera, y diluir realmente su responsabilidad en ese tipo de situación. Estas son algunas de las estrategias que se utilizan para evitar la aparición de la culpa, sobre todo porque he dicho que la culpa es digamos, una emoción extraordinariamente negativa para quien la experimenta. Y cuando la culpa está presente, o sea, cuando ya ha aparecido la culpa, también se pueden utilizar a veces estrategias inadecuadas. Por ejemplo, la represión emocional, es decir, el intentar, digamos, olvidar realmente lo que ha ocurrido, prestando atención a otros acontecimientos para evitar que ese malestar emocional condicione nuestra vida y, por ejemplo, pues nos impida dormir tranquilamente.
el limitarse a un mero remordimiento, el que una persona tenga remordimiento por lo que ha hecho y se limite solo a eso, pues denota una actuación o una conducta insuficiente ante la culpa, o implicarse en conductas autodestructivas, como por ejemplo comportamientos adictivos, intentos de suicidio, conductas excitantes, me refiero a implicarse en deportes de riesgo que no llevaba antes, etcétera, como forma, digamos, de eliminar o como forma de atemperar realmente ese malestar emocional que tiene. O incluir, meterse ya en conductas abyectas, es decir, caer en la abyección, ya de perdidos al río, y entonces una persona se puede deslizar por el tobogán de las conductas abyectas y entonces perder ya cualquier sentido de valor ético, etcétera. Y a fuerza de implicarse, de repetir una y otra vez ese tipo de conductas, pues realmente empieza a constituir un hábito que deja atrás cualquier otra consideración ética que pudo tener en un momento determinado. Sin embargo, existen unas fases, unas posibilidades para poder hacer frente a la culpa de una forma positiva. Es decir, tenemos estrategias también para poder hacer frente a una situación de culpa. Primero, de lo que se trata es de reconocer el daño causado a la persona agraviada, tener una conciencia de culpa y un pesar por lo ocurrido, pero un pesar auténtico que se muestre con una empatía con la persona agraviada. En segundo lugar, el mostrar una expresión verbal y emocional de arrepentimiento. En tercer lugar, en la solicitud de perdón en la forma en que se estipule, con los requisitos a que antes me refería, y con un compromiso, obviamente, de no repetición de ese tipo de conducta. Y también la implicación ante las conductas de reparación. En definitiva, de lo que se trata es no solamente de solicitar un perdón, sino de, que es, digamos, como es el punto de partida, pero no el punto de llegada, se trata de reparar en lo posible el daño causado a la víctima. Estas conductas de reparación pueden ser directas, orientadas directamente a la víctima, si es que eso tiene solución, y en aquellos casos en que no tenga solución, pues conductas de reparación indirectas a los familiares, a la comunidad, en forma de al voluntariado, en fin, en distintas formas de solventar, por así decirlo, esas conductas previas que ha tenido. Y en esto está basado en buena medida lo que ahora se denomina la justicia restaurativa, ¿no? Que está centrada fundamentalmente no en el que la hace la paga, que sería la justicia retributiva, sino en lo que el que la hace la repara. Y de lo que se trata es, por tanto, de dar una oportunidad a esa persona para aliviar a la víctima y evitar al ofensor. Y esto también permite tener una mayor responsabilidad ante decisiones futuras, porque cuando una persona se implica en una conducta de reparación, la probabilidad de volver a cometer conductas de ese tipo en el futuro, pues disminuye considerablemente, con lo cual el conjunto social mejora también notablemente, aparte del propio ofensor. Es decir, no es solo cuestión de pasar página de lo pasado, sino de plantear el canje de lo que es el fenómeno de la culpa por el fenómeno de la responsabilidad. Lo que se trata es, bueno, si lo que queremos es superar la culpa, al menos tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho. Y esa responsabilidad conlleva, entre otras conductas, las que acabo de citar. En definitiva, y termino con ello, si tuviésemos que poner, digamos, en un gráfico lo que podría ser la superación de la culpa en los ofensores, nos encontramos con que el ofensor ha llevado a cabo una conducta negativa, una acción negativa, que a nivel cognitivo le provoca una mala conciencia y a nivel afectivo le provoca un nivel de remordimiento, culpa, vergüenza, autodesprecio, etc. Y por otra parte, si lo que queremos es la superación, digamos, de la culpa, eso requiere el que haya
inicialmente un arrepentimiento que se traduce, como aparece en la pantalla, en una solicitud de perdón a la víctima, con esas características que he señalado del perdón auténtico. Y también la implicación en unas conductas de reparación que puede ser directa en los casos en que sea posible de reparar a la víctima, bien sea, digamos, de forma económica, de forma de un apoyo moral en un momento determinado o social de algún tipo, o en los casos en que eso no sea posible, con una reparación indirecta, por ejemplo, en forma de unos servicios a la comunidad o servicios que previamente o que se puedan pactar realmente con la víctima para poder compensar, por así decirlo, ese dolor que la víctima está experimentando. En definitiva, conductas de altruismo y de solidaridad que están justamente en consonancia con esas actitudes de reparación a que me refería. Con todo ello, lo que quiero decir es que, por tanto, lo que se ha hecho en el pasado está ahí presente y no lo podemos soslayar. Pero el pasado lo tenemos que ver como cuando conducimos un coche y consideramos el pasado, digamos, como lo que vemos a través del retrovisor. Y el retrovisor, lo que vemos en el retrovisor lo debemos tener siempre presente. Pero lo que tenemos que tener especialmente presente es lo que vemos a través de la ventanilla frontal, donde vamos viendo lo que nos viene enfrente, que en definitiva es el presente y el futuro con lo que nos encontramos. Y en este sentido, tenemos que ser siempre, digamos, optimistas o por lo menos dar la oportunidad a víctimas y a ofensores, a personas agraviadas y personas que han cometido realmente una ofensa, la posibilidad de poder, digamos, restablecer cada uno en su nivel, un nivel de convivencia que les permita embarcarse en proyectos de futuro que sean ilusionantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. La verdad que ha sido una conferencia espléndida, magnífica, como siempre, y además pues, muy rigurosa en todos los términos utilizados, muy explicativa, muy útil. Y bueno, yo creo que ahora vamos a proceder pues, al debate, ¿no? A poder hacer algunas preguntas. Algunas se han hecho en el chat. De hecho, ya estoy leyendo también algunas felicitaciones sobre el placer de poder escucharle. Y voy a dar la palabra en primer lugar a nuestro presidente de la academia y luego podemos pasar a formular algunas preguntas, si me parece. Estupendo. Muchas gracias, Maripaz. Ante todo, muchas gracias a Enrique Echeburúa por esta estupenda conferencia. Me alegra mucho que de esta forma haya entrado en la ronda de nuestras actividades culturales que ahora también está organizando Maripaz García Vera y que yo creo que van a ir constituyendo una nota distintiva de nuestras actividades. Quiero decir simplemente en este momento que bienvenido al profesor Echeburúa a estas actividades académicas y donde espero que le tendremos y estará siempre activo. Y agradecerle también una conferencia que es muy particularmente importante en nuestro tiempo, me parece, porque estamos viviendo unas sociedades con unos niveles de agresividad y de conflicto interpersonal, en donde, por una parte, yo creo, se hace necesario políticas psicológicas para apoyar a gentes que se sienten humilladas y que no son capaces de hacer frente a situaciones que han tenido, en las que han sido agredidos. Y por otra parte hay situaciones también de otras personas que han cometido agresiones y que a los que les cuesta también encontrar la manera de pedir perdón o de reintegrarse. Yo creo que estamos en una situación de sociedad conflictiva donde yo creo que el papel del psicólogo con ideas como las que has expuesto pueden ser particularmente importantes, y yo creo que tendríamos, me parece, y sería mi pregunta, tendríamos que pensar en formas de enseñanza de pedir perdón
formas de enseñanza de superar las humillaciones que habríamos de encontrar, y probablemente ese es un complemento importante para tu conferencia, técnicas educativas en relación con estos dos fenómenos que acabas de expresar. ¿Qué te parece? Sería oportuno que incorporáramos conocimientos educativos en relación con las personas humilladas y ofendidas. Pues en todo caso, una conferencia enormemente actual e importante que yo te agradezco en nombre de nuestra academia. Muchas gracias y enhorabuena. Muy bien. Muchas gracias, Elio, por tus elogiosas palabras. Bueno, en realidad yo creo que que has hecho hincapié en un aspecto que es muy importante, al que yo me he referido, que era el tema de que las personas se sienten frecuentemente humilladas cuando experimentan este, digamos, dolor emocional profundo, que va más allá del agravio esporádico. O sea, el agravio como dolor emocional profundo tiene mucho que ver con la percepción de humillación. Pero claro, esa percepción de humillación, he dicho antes también que hay muchas diferencias individuales y en parte se va gestando, no surge de forma espontánea. Hay personas que se sienten fácilmente humilladas y personas, en cambio, que tienen una resiliencia, que tienen una fortaleza para poder hacer frente ante situaciones frustrantes, y esto tenemos que ir desarrollándolo fundamentalmente en el ámbito de la familia y en el ámbito educativo. En el ámbito de la familia, pues inicialmente a través de un apego seguro con los menores, y a nivel educativo, pues evitando comparaciones entre los compañeros, entre compañeros y compañeras de clase, que puedan realmente crear una competitividad más allá de lo razonable realmente en el ámbito educativo. De lo que se trata es de enseñar, por supuesto, cortar cualquier intento de humillación de una persona porque no tenga un rendimiento intelectual determinado, porque tenga unas características físicas, por ejemplo, en relación con la obesidad o en relación con su orientación sexual, etcétera, que puedan ser discordantes con el resto del grupo, y eso, la función que tienen ahí los profesores en su rol de educadores, no de enseñantes, sino de educadores, pues es un rol muy importante, porque en la medida en que una persona llega ya a la adolescencia, que es cuando se va configurando realmente ya la personalidad, y llega con un nivel de cierto fortalecimiento y con una autoestima, digamos, alta, probablemente eso le impide o le dificulta pues, el experimentar este tipo de humillaciones. O sea que, en definitiva, por tanto, la labor educativa desempeña un papel clave junto con el elemento familiar, especialmente cuando vamos desarrollando ese repertorio de conductas estable que se produce en la infancia y en la adolescencia. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Tenemos también una palabra pedida por el profesor José María Prieto, como sabes, también académico de la Academia de Psicología de España. José María, cuando quieras. Buenas tardes. He escuchado con gran atención tu exposición y tu relato en la medida en la cual la conozco a través de algunas de tus publicaciones, pero voy a presentar una perspectiva totalmente distinta, ya que desde hace más de 20 años trabajo fundamentalmente la óptica budista y la óptica taoísta. En el budismo nadie perdona a nadie nada. El Buda no perdona nada. El Dalai Lama no es autoridad que perdone absolutamente nada. Y en ese tipo de entornos, donde la meditación es la clave, aprendemos a no tomarnos las cosas personalmente. Aprendemos a olvidarte de ti mismo, porque es la única manera de olvidarte de lo que te hayan hecho los demás. Practicamos con la meditación a no jugar a hacerte la víctima o a sentirte culpable. No eres culpable de nada. Los enemigos solo existen en la mente condicionada en el día a día. Son la praxis que se hace en este tipo de entornos. Y hablo del budismo y del taoísmo. El miedo no te ayuda a sentirte seguro. Eso del yo tú y ahora mis agresor, yo la víctima, todo eso son meras fantasías de sueños. O no se puede funcionar si tú no te olvidas de ti mismo. Y a partir de ahí
convives. Como ilustración, por poner un ejemplo, es un caso muy típico, es un koan que muy típico en Japón, que dice, de repente una muchacha del pueblo quedó embarazada. Al preguntarle, ella dijo, cosas del cura. Y la gente fue a protestarle diciéndole al cura, ¿qué has hecho? Si tú lo dices, decía el cura, y acabaron dejándole el niño. Y al cabo de un tiempo, 1 año, 2 años, la mujer que quiso recuperar al niño dijo, no, el padre es pa. Y se volvieron al cura a decirle, ¿pero por qué no has dicho nada? Dices, ya que tú lo dices. Es decir, que en un momento determinado, todos este tipo de entornos propician que la clave no está en sentirte maltratado, sino la clave está en sentirte apaciguado tranquilamente o con entereza de ánimo. Y a partir de ahí salen las cosas y esa es la praxis. Y por eso ocurre lo que ocurre después de los terremotos o ocurre después de las bombas nucleares, etc. Es otra perspectiva. Y lo que tú has planteado tiene que ver con la tradición judío-cristiana, porque una de las cosas, cuando yo de vez en cuando voy a meditar a algunos templos, por ejemplo asilos, me sorprende que estén los monjes siempre pidiendo perdón a Dios a las 4 de la mañana. Y santo, ¿de qué están a las 4 de la mañana? En las ceremonias budistas no hay ni una sola petición de perdón a nadie. Ya. Bueno, pues no tengo nada que contestar específicamente, me parece una reflexión muy interesante. Yo creo que eso encaja en una cultura distinta, bueno, distinta de la que participamos la mayor parte de las personas en nuestro ámbito. Lo cierto es que en función de nuestros procesos de socialización, lo que he visto yo es que la mayor parte de las personas sí experimentan realmente esos niveles de culpa cuando se transgrede realmente ese código moral. Es posible que las alternativas que ha presentado el profesor Prieto desde una perspectiva oriental sean muy valiosas. Yo dudo del alcance, pero insisto, dudo desde mi ignorancia, no desde el dogmatismo, de que eso tenga un nivel de aplicación realmente en nuestro contexto donde la mayor parte de las personas nos hemos socializado realmente en otra cultura distinta. Pero creo que en cualquier caso debemos tomar con mucha seriedad todo ese tipo de aportaciones que se hacen desde esas perspectivas diferentes para ver cómo podemos integrarlas realmente en el ámbito de nuestra cultura a efectos de nuestra educación, porque claro, el sentimiento de culpa surge porque a una persona le hacen sentirse culpable desde muy pequeño si no estudia lo suficiente, si no tiene un rendimiento académico determinado, si no tiene incluso un rendimiento deportivo concreto, etc. Y a mí incluso me han llamado la atención los niveles de autodestrucción que puede haber personas que se experimenten por resultado de los efectos de la culpa. Recuerdo, por ejemplo, que leía hace unos días, este domingo, en El País, en la columna de Irene Vallejo, donde hablaba en particular de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, y donde señalaba que Claude Etherly, que fue un piloto de combate en esa expedición aérea, que tras participar en el bombardeo de Hiroshima, que dejó más de 120.000 muertos, como es conocido, fue recibido luego en Estados Unidos como un héroe. Consiguió un puesto importante en una empresa petrolera, pero pronto comenzó a cometer pequeños delitos y atracos, pero asaltaba cajeros sin llevarse el dinero. O sea, forzaba puertas de oficinas, o sea, delitos poco graves, con la intención de que le detuviesen. De alguna manera, en las cartas que tiene con el escritor Gunther Anders, revelan la asfixia de la culpa que la persona experimentaba a posteriori por lo que había ocurrido, no se sentía como un héroe y su obsesión era destruir esa fama que le atormentaba. Quería en realidad ser juzgado y condenado y quería ser llevado a la cárcel, pero tuvo la desgracia de que no le llevaron a la cárcel, le ingresaron en un psiquiátrico. Es decir, que en vez de eso, de considerarle realmente como un delincuente, pues le consideraron como un loco, por así decirlo, ¿no? O como una persona que estaba desquiciada. Su mala conciencia se consideró patológica y luego él se convirtió en pacifista. Quiero decir que hay veces en que esa perspectiva de culpa
insisto en que la perspectiva del profesor Prieto es otra distinta y que hay que tomarla en consideración. A mí me ha parecido ver en algunas personas, en algunos ofensores que he conocido, cómo pueden llegar a autodestruirse. Y realmente, para mí lo que más triste me resulta en el ser humano es que una persona se pierda el respeto a sí misma. El respeto globalmente. Quiero decir, otra cosa es que haya conductas nuestras que no nos gusten, ni actuales ni de las pasadas. Pero cuando hacemos como balance ese concepto de que ya no nos respetamos porque consideramos que hemos hecho una cosa que ya no tiene solución y que es irreparable, eso realmente me parece que es un motivo de preocupación y por tanto creo que hay que esbozar medios o sistemas, digamos, para tratar de compensar ese nivel de culpa y dar una oportunidad a que esta persona pues, pueda disfrutar de la vida. Y a lo mejor una de esas posibilidades pueden ser las técnicas de meditación, etcétera, a las que yo no me he referido por no conocerlas realmente a fondo, pero que me parece que podría ser también una perspectiva interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Prieto. En definitiva, se está planteando un debate muy interesante, ¿no? Porque además, en lo que de alguna manera analizamos en psicología, ¿no?, que es la función que desempeñan las conductas, pues hemos visto un poco, yo creo que el profesor lo ha explicado muy bien, cómo la culpa pues, puede ser muy adaptativa. La culpa es la emoción que nos ayuda a mejorar, pero claro, seguirse sintiendo culpable después de haberse arrepentido, haber establecido pues, todos los mecanismos necesarios para poder resarcir a las víctimas, pues es cuando empezaríamos a decir lo que el profesor decía de que se queda como enquistada, ¿no? Es decir, al fin y al cabo es una emoción que puede ser adaptativa y nos ayuda a mejorar, pero también puede convertirse en algo desadaptativo. De alguna manera pasa algo parecido con el perdón, ¿no? Es decir, de hecho hay un par de preguntas en el chat. Bueno, tengo que decir, profesor, que está todo el chat lleno de felicitaciones y que ha sido una conferencia excelente. Y entonces simplemente pues hay un par de preguntas que tienen que ver un poco con esto, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar en la terapia cuando estas conductas, que en un momento determinado hasta el odio, ¿no?, puede ser algo adaptativo, porque odiar te puede hacer levantarte de la cama para seguir viviendo al principio, pero claro, si ese odio se enquista a lo largo de los años, o incluso lo que ha comentado, ¿no?, del deseo de venganza, pues es normal que al principio uno tenga ese deseo intenso de venganza. Afortunadamente los que te rodean y la sociedad no te dejará vengarte, pero es normal tener ese sentimiento. A mí me ha gustado mucho cómo ha explicado que no hay que criticar ese sentimiento, sino que hay que aceptarlo, ¿no? Entonces lo que plantean es qué hacemos con una persona que sigue teniendo ese deseo de venganza y que lo tiene además, pues eso, como muy rumiativo, o cómo se puede gestionar que una persona que bajo ningún concepto quiere perdonar, por ejemplo, a su maltratador. Son dos de las preguntas que han aparecido por aquí, ya no todas las que sigan apareciendo ahora las vamos a poder ver, pero estas dos, como aparecieron hace un rato, si se te ocurre algo que quieras decirles. Sí, bueno, la primera es, bueno, empiezo por la segunda, que es la que recuerdo ahora en este momento, es de que... ¿qué hay que hacer perdonar, sí, una persona que no quiere perdonar bajo ningún concepto, ¿qué haríamos? Y una persona que tiene muchos deseos de venganza. Bueno, vamos a ver, si una persona no quiere perdonar bajo ningún concepto, no tiene ninguna obligación de hacerlo y por tanto lo que hay que evitar es ese metasentimiento al que me refería de sentirse culpable por no perdonar. El perdón es un acto de generosidad que una víctima puede tener respecto a una persona que le ha inferido un agravio, pero no es una obligación. Si la persona no quiere conceder ese perdón por su biografía personal, por la intensidad de las experiencias que ha experimentado, bueno, pues entonces lo que se trata es por lo menos de tratar de evitar el contacto con esa persona para no tenerle presente y procurar entonces llevar a cabo un tipo de actividad, de actitudes positivas. Positivas me refiero a emociones positivas de amistad, de amor, de afecto hacia otras personas que de alguna manera traten de dar, digamos, un sentido a su vida. Es decir, que por tanto tampoco podemos culpar a una persona por no perdonar. Muy bien. Y luego la segunda cuestión se refería a qué hacer cuando... El deseo de venganza. ¿El deseo?
deseo continuo de venganza? Bueno, cuando hay un deseo continuo de venganza, yo sí veo que psicológicamente la venganza está muy arraigada en el ser humano, ¿no? Incluso han hablado de esos términos coloquiales de sed, de venganza, etcétera, para indicar lo profundamente arraigado que está en el ser humano. Entonces, psicológicamente, eso tiene un sentido porque responde un poco a la ley del talión, por así decirlo, ¿no? Que está realmente muy arraigada, me refiero a nivel psicológico. Otra cosa es que una sociedad desarrollada y democrática no pueda tolerar realmente las conductas de venganza, pero sí los sentimientos, porque si no sería reprimir a una persona algo que espontáneamente le surge y porque además está muy anclado realmente en esa persona. Hombre, a mí lo que me preocupa de todas maneras es que si una persona tiene unos deseos de venganza rumiativos o que son de una forma permanente, hombre, pues yo creo que necesita un tipo de apoyo psicológico para conseguir por una parte, una distracción cognitiva y por otra parte, una atención emocional hacia aspectos positivos respecto a otras personas y esperar entonces que esos deseos de venganza con el paso del tiempo se vayan diluyendo. Y eso es lo habitual, excepto que los deseos de venganza se realimenten. He comentado antes cómo hay deseos de venganza que se transmiten incluso generacionalmente, digamos, de padres a hijos, cuando hay familias enfrentadas, etcétera. Hombre, lo que se trata es de evitar realmente esa situación porque estamos realimentándolo. Entonces, lo que se trata es de, por lo menos, no realimentarlo. En la medida de lo posible, intentar extinguirlo con el paso del tiempo y especialmente con la implicación en emociones positivas. Y he dicho emociones positivas de amor, de amistad, de cariño, por ejemplo, de solidaridad con la colectividad en forma de voluntariado, en forma de actividades, digamos, en las demás personas, porque eso le puede reportar una serie de satisfacciones y puede, cuando menos, debilitar realmente ese fuerte nivel de venganza. Ahora, si se está refiriendo a un maltratador, hombre, obviamente un aspecto que contribuye realmente a aliviar en parte esa situación es evitar el contacto con ese maltratador. Soy consciente de que no siempre es fácil porque a veces cuando hay hijos de por medio, etcétera, pues la evitación no es del todo sencilla, ¿no? Pero en la medida de lo posible hay que hacerlo porque a veces lo bueno es enemigo de lo mejor y lo que tenemos que intentar es mejorar nuestra vida y sobre todo pensar que tenemos una vida por delante y que dure mucho o dure poco es nuestra vida. Si lo que estamos haciendo es, digamos, regodearnos en un sufrimiento pasado, regodearnos o dar pábulo a un rencor, etcétera, eso está limando nuestra felicidad, está limando nuestro bienestar y nuestra situación de relajación, en definitiva. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, yo creo que ya ha pasado el tiempo. Desgraciadamente no podemos contestar a todas las cosas que habéis preguntado en el chat, pero bueno, entiendo que ha quedado suficientemente claro el tema. Ha sido una conferencia magistral, como siempre, profesor. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, por los comentarios tan positivos y tan de agradecimientos que hay en el chat. Y bueno, pues de verdad que gracias, profesor Echeburúa, por estar con nosotros y por haber estado con nosotros. Y nada, les emplazamos para las nuevas actividades que seguiremos haciendo en los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Yo agradezco la invitación, ha sido un placer también estar contigo, Maripaz, estar con todos los con televidentes, si es la palabra que se puede utilizar, y que a pesar de no verles personalmente, pues que ha sido un placer poder interactuar con todos ellos y que confío en que les pueda resultar de alguna utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima.